Hola, ¿cómo están? Hoy estoy platicando con Guadalupe. Guadalupe Hernández es una mujer que quiero y adoro. La conocí hace 14 años. Es una mujer maravillosa. Nos va a ir contando un poco de su trayectoria. Es partera profesional y es con ella con quien mis dos hijos nacieron. Y Guadalupe lleva una trayectoria de 35, 37 años atendiendo partos de una forma distinta. Tiene más de 600, 700 partos en sus manos y en su compañía. Y bueno, yo no soy la mejor para presentarla. Yo lo que tengo es un amor profundo a esta mujer y un agradecimiento enorme. Guadalupe, querida, si hay algo más profundo para presentarte, por favor, tú compártenos. Y la charla que vamos a tener con ella tiene que ver justamente con la importancia de los partos. Muchas gracias, Ale. Pues igual eres correspondida. Sabes que las mamás que pues confían en sus cuerpos, en su sabiduría propia, en la de sus bebés y por supuesto en las parteras, para que sean facilitadoras de este momento tan íntimo y tan importante que es el nacimiento de sus bebés, pues acompañados de pues una figura que tiene muchos siglos realmente, que siempre ha existido para las mujeres y que, bueno, pues afortunadamente se retoma después de pues toda este boom que surge de adelantos de la industrialización y que finalmente se concluye que pues somos mujeres y que necesitamos otras mujeres cercanas para poder llevar a cabo pues esto que siempre hemos sabido hacer, parir, porque estamos hechas para eso. Y muchas gracias por la presentación, Ale. Sí, actualmente me gustaría nada más decir que pues tenemos una asociación de parteras profesionales, porque en México existen diferentes tipos de parteras, diferentes caminos para formarse como parteras. Y yo creo que vale la pena solamente mencionar que quienes trabajamos en esta área de la partería, lo que estamos es involucradas, estamos concientizadas eh, y más que nada comprometidas con las mujeres y sus hijos y sus familias. Con Y la por eso, familia completa. independiente, la familia completa. Y entonces es lo que buscamos, independientemente de cómo lleguemos a ser parteras. Entonces, esta asociación es lo que hace, conjuntar, digamos, este grupo de mujeres que se dedica a la atención centrada en las necesidades de las mujeres. Entonces, bueno, pues ahí estamos, Ale, y pues muchas gracias por la invitación. Pues yo quiero contar así un poquito nada más como para entrar en la charla y que la gente entienda por qué esta pasión mía con el tema de la partería, porque he hablado de esto y he formado parte de foros. Y es porque, a ver, yo llegué a la partería no como una elección premeditada y consciente previamente. ¿A qué me refiero? Yo el día que descubro que estoy embarazada, le hablo a una gran amiga y ella me platica que, en ese momento me platica que su parto fue con partera, entonces me dice, oye, pero ¿y tú has pensado? Y yo no, pero no estaba ni siquiera en mi radar, o sea, no. Y en cuanto me lo dijo, me hizo un clic interesante, me cuenta que su parto fue en casa y que fue muy lindo, y yo he contado en otras historias que mi mamá estuvo muy enferma de cáncer 5 años y para mí la historia de mis 12 a 17 fue estar en hospitales. Y para mí imaginarme entrar en un hospital embarazada, yo después de eso cada vez que entraba me mareaba, me desmayaba. Entonces, cuando esta amiga me dice que existe esta posibilidad, fue como, ah, o sea, hasta me pareció simpático que la primera persona a la que le llamara fuera ella y no a otra amiga, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque me dice, mira, te voy a dar el teléfono de las parteras que estuvieron conmigo, échales una llamada y también conoce a muchas. Me da el teléfono de Guadalupe Landerreche, que durante muchos años trabajaron en equipo, Guadalupe Hernández y Guadalupe Landerreche. En cuanto yo escucho la voz de Guadalupe, algo fue, es aquí, y ella me dijo, no, habla con más personas, ve a ver ginecólogos, o sea, tú amplía tu gama. Y para mí fue, no, es aquí. Y luego nos conocimos en persona con las dos y para mí fue un amor en ese minuto seguro, claro y no sé, fue algo en el que no tuve dudas. ¿Qué pasó para mí ese lapso?
tenía un ginecólogo que me habían recomendado y en el que estuve yendo un par de veces, que era Proparto Natural. Fue un ginecólogo que fue muy famoso en esa época y muy reconocido. Y él me decía, no, a ver, los partos deberían ser en casa, son más seguros. En fin, me empezó a platicar y conforme iban a pasando las sesiones, yo con ustedes me enamoraba porque eran sesiones de 2, 3 horas donde la atención era 100%, donde me quedaba clarísimo el profesionalismo con el que trabajan. Me fueron rompiendo todos estos mitos que hay en torno a la partería. Pude descubrir un mundo completamente distinto y más allá de eso, creo que mi gran y profundo amor es que gracias a cómo me fueron llevando a lo largo del embarazo y cómo me fueron acompañando, informándome todo lo que pasaba en mi cuerpo con paciencia, amor, esto, como descubriendo mi cuerpo a través de ustedes, fue muy especial. Fui sintiéndome completamente segura de lo que estaba haciendo. Sabía que estaba en manos de mujeres que no iban a poner en riesgo ni mi vida, ni la de mi hijo, ni la de nadie, que con 600, 700 partos que han tenido, no han tenido una sola muerte. O sea que también hay como muchos mitos detrás. Y bueno, a ver, también hay muchos otros temas que hay que tratar, pero que había llegado con mujeres completamente profesionales. Y la forma en la que me acercaron ustedes a mi parto y entender que el parto, porque aquí hago una pausa y veo que la conversación entre las mujeres o las parejas que van a tener hijos es como el parto, ¿no? Como si, o sea, sí hay importancia en el embarazo, pero es como son procesos que se viven y uno ni se entera qué está sucediendo. Y como si el parto durara solamente esas horas en las que sale el bebé y el miedo es el dolor, que si va a haber una emergencia. Pero cuando uno se informa, como yo me informé con ustedes, me di cuenta que era mucho, mucho más que eso, aunque suene pues, como muy tonto, pero fue muy profundo y creo que entrar a la maternidad desde ahí también ha sido la forma en la que he sido madre, em, respetando procesos, mirando la vida desde un lugar completamente distinto y de mucho respeto y mucha admiración a cada momento. Y por eso para mí es tan importante poder compartirle a más gente esto que ustedes hacen. Sé que hay muchas personas que pueden buscar opciones y no saben dónde buscarlas. Y que también hay muchos ginecólogos que de buenas a primeras te dicen que son pro parto natural, pero que siempre terminan en cesárea. Entonces, me es importante sostener estas conversaciones. Mis hijos tienen 14 y 11 y entre más tiempo pasa, más importante me parece y más admiro el trabajo que hacen y más respeto tengo ante esto. Y pues eso, queremos escucharte a ti, Guadalupe, porque creo que tú tienes muchas cosas para compartir en cómo es este proceso y qué es lo que desencadena. O sea, creo que hay dos vías distintas y una es cuando uno se vuelve consciente y empieza a informarse, puedes entender los procesos que siguen del parto y en el crecimiento y en la adolescencia, a diferencia de la otra. Entonces, ya no hablo más, te dejo a ti. No, muchas gracias porque haces una introducción increíble, Ale, y que ojalá y muchas mujeres pudieran oírla. Y no es porque elijan tener un parto con parteras, sino más bien porque elijan vivir sus procesos lo más natural y lo más fisiológico y lo más sano para las mujeres y para los bebés, porque yo creo que hay Informado. lo que informados. Dijiste cosas muy, muy importantes. Y bueno, antes de entrar a esta parte, sí me gustaría, pues, reconocer y decir más o menos por qué nosotras nos nombramos parteras profesionales, a pesar de que nuestros caminos de formación son como licenciadas en enfermería y obstetricia y con posgrado en el área perinatal, pero se nos ha cuestionado mucho porque pertenecemos a la Confederación Internacional de Matronas y en muchos países se nombran matronas, obstetras, y nosotras decidimos quedarnos con el nombre de parteras profesionales porque para nosotras es un honor pertenecer, ser partera, porque esas mujeres sabias de las comunidades que fueron las que nos enseñaron, incluso Guadalupe Landerreche estuvo con una de ellas, que es Angelina, en Morelos, y que realmente ella nos logra transmitir ese amor, esa confianza en las mujeres, esa dedicación.
que se requiere. No cualquiera puede ser partera, eso es verdad. No todas las enfermeras son parteras, no todas las personas que a veces dicen estar en este camino lo son. Entonces, bueno, es un honor decirme que soy partera profesional, reconocerme como tal y admirar también a Guadalupe Landerreche, que aunque ya no está trabajando, siempre será mi maestra y siempre la querré como y la reconoceré con toda esa sabiduría que ella transmitió. Ale, yo creo que, como bien lo estás diciendo, cuando las mujeres dicen voy a parir, el nacimiento del bebé se puede decir que es el resultado de todo un proceso que no solamente inició cuando estaban embarazadas, sino desde antes de gestar a su bebé, antes de iniciar este propio embarazo. Por eso es que decimos que es la salud sexual reproductiva, porque si tú no te preparas para esos momentos, planear un embarazo, vivirlo de la mejor manera, no como una enfermedad, porque estamos acostumbrados ahora a decir que el embarazo es una enfermedad y que van a ir a aliviarse a un hospital, porque así las personas tienen que irse a aliviar a un hospital. Y es una, digamos, una distorsión completa de lo que realmente es un embarazo y el nacimiento de un bebé, que antes estaba perfectamente, pues, como notado y las familias tenían a sus bebés en sus casas, rodeados de sus personas favoritas, de su entorno, y esto era lo que hacía que fuera diferente la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora yo creo que todo eso, como bien lo dijiste tú, se ha retomado con algunas mujeres cuando se documentan, cuando se informan, cuando notan que ellas son las protagonistas, ellas y sus bebés, y que ellas son las que trabajan para poder llevar a cabo este desarrollo del embarazo y para poder llegar a la culminación, que es el nacimiento, pero que no termina ahí. O sea, es el inicio realmente cuando nace un bebé de toda una vida y que cuando hay, digamos, este entorno amoroso en donde nace un bebé en un espacio seguro, porque eso es bien importante, como tú bien lo mencionas, sí puede haber la mejor disposición, la mejor intención de que esa mujer dé a luz en un espacio amoroso, pero eso no es todo. Tiene que estar seguro, seguro para mamá y seguro para bebé, porque sabemos que el impacto del nacimiento va a ser a corto, mediano, largo plazo, o sea, toda la vida. Toda la vida va a reflejarse a partir de que nace ese bebé. Y yo creo que aquí vale la pena, digamos, como en cierta forma desintegrar esa parte que siempre hemos nosotros visualizado como una parte meramente biológica, ¿no? De la anatomía, la fisiología, que el útero, que el corazón, que el volumen sanguíneo aumenta de 30 a 50 por ciento del volumen y que eso hace que tú te canses, que te dé taquicardia. Eso es muy importante hacérselo saber a las mamás, sí, pero no es nada más eso, no es nada más decir que te puede dar anemia, que te cansas, que las náuseas, porque nosotras siempre le mencionamos a las mujeres, si tú no estás bien aquí, si en tu cabeza no hay esa confianza y esa visualización de pensar que estás formando una nueva vida, y que por lo tanto ya no vas a ser nunca la misma. Desde el momento en que te embarazas eres una mujer diferente en todos los sentidos, biológicamente, mentalmente. Entonces, cuando logras realmente conjuntar toda esa visión integral que pesa más aquí para que todo lo demás se dé en las mejores condiciones, no puede ser. O sea, porque biológicamente puedes estar en las mejores condiciones, pero si tu cabeza no está, no estás entendiendo, por ejemplo, por qué tienes la habilidad emocional durante el embarazo y por qué te enojas fácilmente y por qué lloras fácilmente y por qué de repente estás así eufórica, y si eso no lo conoce también tu pareja y dice, bueno, pues hasta qué le está pasando, o sea, que es todo eso
que no es más que un proceso natural y cambios naturales, emocionales y biológicos, entonces no puedes entender por qué lo estás viviendo y cuando lo entiendes, como bien lo dices tú, lo abrazas, lo aceptas y fluyes con eso, ¿no? Junto con tu Quiero, pareja. quiero aquí interrumpirte porque hablas mucho de mamá y bebé y una de las cosas que a mí me pareció muy, muy amorosa en el proceso con ustedes es que sentí que ustedes le hablan a la familia completa, que Sí, incluyen, o sea, que estas charlas las teníamos y eran las dudas también del marido, ¿no? De, bueno, ¿y qué? Y entonces ustedes explicándole justo estos procesos de las mujeres. O sea, siento que es un tema en el que realmente hay un cuidado a la familia y hay una sí, compañía en el que puedes ir entendiendo eso, lo que va sucediendo en cada etapa, desde un lugar como más compasivo de uno con uno mismo, porque sí es un proceso muy difícil y duro, aunque es muy lindo, ¿no? Y el sí, proceso de después también es muy fuerte y hay tantos sí. cambios que haberlo transitado en equipo, habiendo sido acompañados por ustedes, es otra forma de entrar. Ujú. Completamente diferente, Ale, porque desgraciadamente en el sistema de salud solamente dejan pasar a la mamá y a veces a la abuelita del bebé, ¿no? Y eso, entonces vinculan a una familia y ese bebé va a llegar a un entorno familiar en donde a veces ni siquiera hay esa vinculación. Entonces, cuando logramos estar con toda la familia, cuando hay otros hijos que también se involucran y que además son parte de y cuidan a la mamá. Bueno, yo vi que mi mamá no Ujú. se tomó el agua, o sea, son participativos y sobre todo la pareja, como tú bien lo estás diciendo, porque si no la incluyes, después cómo la vinculas. Entonces, esa inclusión desde el momento de las consultas prenatales es bien importante y que ellos también expresen. A nosotros nos llegaron a decir, bueno, a ver, ¿por qué no hay una dula para los papás? ¿No? Porque solamente la mamá tiene dulas y nosotros cuando estamos en trabajo de parto, la mamá, porque la esposa pues o la pareja, se sienten así a veces como que nadie los está acompañando. Entonces cuando los involucras, por supuesto que sienten esa compañía entre todos. Somos un equipo que trabajamos cada quien desde nuestros espacios. Y es bien importante eso, Ale. Y bueno, por supuesto que en el momento, si las mujeres conocieran el impacto, como bien lo has dicho, del nacimiento de su hijo, en donde no, a veces esto no lo conocen ni siquiera los especialistas, ¿sale? Porque es una visión completamente diferente. Ellos están hechos para atender la patología, ¿no? O sea, me refiero a cuando hay una complicación en el embarazo y que lo tienen que resolver y qué bueno que existen estos adelantos. Y también se vale cuando una mujer decide tener una cesárea planeada con conocimiento. Eso Por se vale porque ella supuesto, lo decidió, claro. pero no cuando te engañan y cuando no, o sea, te lo hacen ver así, ¿no? Por ejemplo, en estas fechas, que todos se van de vacaciones y ya te ponen un montón de Aumentan pretextos para, enormemente las cesáreas, enorme, de entre 40 y 60%. claro. ¿Por qué? Porque hay una situación ahí de privilegiar como, digamos, prestador de servicios de salud, tus situaciones versus la de la mamá y su bebé, ¿no? Entonces, bueno, cuando ni siquiera ellos conocen estas situaciones, por eso es que decimos que la partería es una disciplina, Ale. No somos médicos chiquitos. O sea, lo que nosotros hacemos y sabemos, no lo saben ellos. Ellos no se formaron para eso. Y nosotras también no usurpamos su función porque es muy claro hasta dónde llega nuestra competencia y sabemos reconocerla y a dónde ya le corresponde a él. Entonces realmente somos parte de ese equipo. Y cuando tú dejas en un trabajo de parto que esa mujer realmente saque toda su sabiduría y solamente la acompañas, la haces sentir segura, capaz, porque además tienes un plan B, un plan C, para que ella también sienta esa seguridad de que si ocurre algo, estamos nosotras para poderlo detectar oportunamente y para decir, ya no es seguro que nos quedemos aquí, ya nos vamos a otro espacio para que tú y tu bebé estén bien por cualquier cosa. Ese es nuestro real trabajo y acompañarlas y ser facilitadoras de que todo se esté dando de esa manera. Y sugerimos, por supuesto que sugerimos, pero luego, por ejemplo, también hay lo que dicen las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me tengo que preparar para poder parir? No. O sea, no, tienes que conocer, tienes que saber, sí,
pero no necesitas porque ni siquiera tú sabes qué va a pasar. Y nos damos cuenta cómo las mujeres solitas, cuando las dejas fluir, hacen movimientos que necesitan hacer y vascularizan la pelvis y levantan una piernita y otra. Y es maravilloso verlas desde lejos, cómo están haciendo estos movimientos, cómo se están conectando con su bebé, cómo se desconectan de ese cerebro racional, que es lo que requieren las mujeres y por eso siempre decimos, necesitan un espacio libre de ruidos, libre de luz muchas veces, que no les estén hablando ahí, porque pareciera que es más importante checar la presión y checar la frecuencia cardíaca. Sí es importante, pero no todo el tiempo porque es una rutina en los hospitales. Lo que tienes que favorecer es que esa mujer logre desconectar su cerebro racional del irracional para poder fluir. Y entonces te das cuenta cómo ellas en sí misma, todas sus hormonas trabajan al máximo porque tú no estás interviniendo para nada con otros medicamentos o químicos que hacen que todo esto no se dé. Y entonces, cuando una mujer logra desconectarse, saca esa fuerza que decimos nosotras de felina, finalmente somos mamíferas y las mamíferas saben parir. Todas las mamíferas, cuando van a parir, se van a un rincón donde no hay luz, donde nadie las moleste para poder hacerlo en la mejor. Las únicas que no a veces somos las mujeres, ¿no? Y Yo finalmente quiero deberían. ahí compartir dos cosas que me parecen muy importantes. Una, en esto que decías de cómo cuando intervienes con las hormonas, con todo el cóctel que está sucediendo, para mí esa fue una de las charlas más importantes de las que tuve con ustedes, en el que justo, ¿no? El que si va a doler, que si no va a doler, en el que me explicaban cómo, no me acuerdo todas las hormonas que están involucradas, pero el juego en el que empiezan, o sea, el baile que empiezan a tener y cómo si metes una sintética, entonces interrumpe el flujo de las demás me voló la cabeza y me impresionó mucho. Y la otra que quiero Eso, compartir en torno a esto es, yo tuve la experiencia con ustedes, las dos experiencias. Mi hijo más grande, la intención y todo el trabajo de parto lo hicimos en casa. Fueron muchísimas horas. Al final se movió y entonces nos fuimos al hospital. Justo, ¿no? Era para mí muy claro el ver cómo ustedes pueden decirme, Ale, es mejor, ahorita no es una emergencia, es mejor irnos ahorita. Y aquí lo que cuento es, pasé, no sé, muchísimas horas, 30 y tantas horas en este trabajo de parto, en el que no hubo dolor, en el que había de pronto como así, pero me estuve moviendo, caminaba, me acuerdo que hasta cocinábamos, platicábamos, íbamos al jardín. Y recuerdo que en cuanto llegamos al hospital y me acostaron en una cama y ya no me pude mover, el dolor era como de película de terror. Y pude entonces, siento que me dieron la posibilidad de vivir estos dos partos que, ¿no? Como, y luego con mi hija fue en casa y fue esto, ¿no? El dolor, transitarlo en movimientos en el que nunca hubo un dolor tan terrible porque cada vez que iba a haber un dolor, el cuerpo, como bien dices, el cuerpo tiene sus movimientos y te invita justo como acomodarse de formas distintas en el que sí hay una sabiduría impresionante, pero sí recuerdo el momento de llegar al hospital y que me acostaran en la camilla, lo recuerdo como una de las peores torturas y esta parte de tener las luces fuertísimas y doctores midiéndome, sí, sí pude sentir y de hecho después, años después hicimos con los de ambulante un foro en el que con los de Sensorama hicimos pues un sensorama en sí, relación al parto, pensando en esto, en las cómo acompañar a las mujeres, no solo a las mujeres, porque, y aquí vuelvo al tema de los hombres, creo que es bien importante que los hombres se informen porque es un proceso juntos y porque a veces quienes les da miedo, ¿no? Son los hombres o quienes pueden acompañar y dar la seguridad a las mujeres, también es la pareja. sí. Entonces, todo esto y bueno, pues eso, dejarte que sigas contando Sí. como... Ujú. No, yo creo que dices algo bien interesante porque a pesar de que hay toda esta información ya nacional e internacional de que se han hecho muchos esfuerzos para poder lograr que evadir o erradicar la violencia obstétrica, que es esa parte que estás hablando tú, cuando a pesar de que, bueno, tú tenías en tu cabeza y era un médico que pues estaba en pro y demás, finalmente el que llegan, te recuestan, te invaden de cosas es violencia. ¿Por qué? Porque para una persona la saca de su centro y porque lo ves así, como dices tú, es impresionante cómo
cambian las situaciones, ¿no? En una mesa chiquita, en donde ya no te puedes mover, en donde está personas que frío, un ambiente frío, en donde no conoces a las personas porque además traen cubrebocas, traen gorro, traen una serie de cosas, sabes si ni siquiera por tu nombre te llaman. Eso es increíblemente perjudicial para la salud materna mental y para el post, tanto, ¿no? De mamá como de bebé y de la familia, por supuesto. Entonces, Ale, cuando hay incluso investigaciones, por ejemplo, cuando has visto que les ponen a los hombres para que sepan lo que es una contracción, una especie de electrodos ahí para que sientan que es, y no pueden, lloran. Y no es que las mujeres, por supuesto, sí somos muy fuertes, eso hay que reconocerlo, por eso somos las que parimos y por eso somos las que tenemos hijos y nuestro cerebro funciona de diferente manera. Pero hay una realidad. Si a ti desde el principio que inicia tu trabajo de parto te pusieran el máximo de esa sensación de una contracción, no lo aguantas y dirías, no, pónganme un bloqueo, opérenme, yo no quiero. Sin embargo, ese cóctel de hormonas que tú bien dices, ese juego de hormonas que entra durante el trabajo de parto, es increíble cómo actúan cuando tú no intervienes, porque viene una sesión de contracciones, una tras otra, dos, cada 2 minutos, dura una, y ahí tu cuerpo inyecta otras hormonas que necesitas para poder ir tolerando gradualmente esa intensidad del trabajo de parto. Llega un momento incluso en el que vienen unas mesetas y te deja descansar. Y las mujeres, aun cuando están cansadas y no han dormido, entre contracción y contracción, que es entre 1 y 2 minutos de intervalo, logran dormirse y roncar si las dejas. Y ahí ellas descansan y vuelven a segregar endorfinas, catecolaminas, todo lo que tiene que incluir la oxitocina natural de una mujer, va nivelándose, así como por inyección, conforme lo vas necesitando. Y por ejemplo, la parte más álgida, que es la parte de transición que decimos nosotras, que es más o menos cuando están en 8 centímetros, que es lo más duro, es ahí donde nuestro trabajo como parteras entra más fuerte, porque es en donde tienes que buscar estrategias, que decimos nosotros herramientas no farmacológicas, como es la sumersión en agua, los masajes, la aromaterapia, todo esto que nos han enseñado las parteras y que efectivamente ayudan a que una mujer transite ese periodo tan álgido que no dura mucho, afortunadamente. Y después ves que las mujeres se empiezan a bajar las contracciones y como que se van a dormir, dicen, uy, ya se va. En los hospitales, cuando pasa eso, dicen, ya se va a dormir, pónganle oxitocina porque si no, nunca vamos a acabar. Y Dios, es lo peor que pueden hacer, porque si su cuerpo está haciendo esa pausa, o digamos ese periodo de relajación o tranquilidad, es para que retomen fuerza esa mujer, porque ya viene el expulsivo, el nacimiento de bebé. Y por lo tanto, para eso tiene que tener todos sus sentidos puestos y toda su fuerza. Y ahí la recupera en ese pedazo en donde el cuerpo le permite relajarse. Entonces, esto es bien importante y nosotros lo hemos logrado ver y es, de verdad admiramos la sabiduría de nuestros cuerpos. Afortunadamente yo soy mujer y puedo lograr y reafirmar que somos maravillosas, sabias y que esto, si todas las mujeres lo supieran, no dejarían de hacerlo. Porque una mujer que transita, por ejemplo, como tú dijiste, fueron muchas horas de trabajo de parto y luego tuviste que ir a un hospital, no importa. O sea, ese momento que tú transitaste de trabajo de parto en tu casa, en tu entorno, tuvo mucho que ver, le avisó a tu cuerpo, te activó muchas cosas, aunque ya al final tuviera que haber sido resolución de otra manera, pero eso cambió tu vida también. Y también le avisó a bebé, a ver, aquí ya hay que hacer otra cosa, pero sirvió muchísimo. Y entonces, Ale, cuando un bebé nace, la mamá está en otra dimensión. No sé si tú lo recuerdas. Cuando bebé nace, todavía estás en esa transición de desconexión del cerebro racional. Por eso también, una vez que nace bebé y se los damos, no reaccionan luego, luego. Entonces hay que dejarlas que vuelvan a retomar y ya con el bebé encima, con sentirlo, olerlo, se activa
otro cóctel de hormonas, como bien lo estás diciendo, que permite el enamoramiento, que es verlo a los ojos, y que eso es, no tienes idea en los estudios que se han hecho bueno, yo lo he vivido en forma presencial, la conexión realmente de una mamá y la vinculación de una mamá con su bebé. O sea, nosotras preguntamos, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas cosas ocurren? ¿Por qué es tan fácil que un ser humano le quite la vida a otro? Si tú te vas a analizar, por ejemplo, estos asesinos en serie o los que tan fácilmente en Estados Unidos sacan una pistola y matan una serie y te vas a analizar su situación, fueron hijos no deseados, fueron hijos abandonados, fueron hijos que tienen un trasfondo que se quedó marcado en su huella celular. Hay una huella que se marca para toda la vida, y que ese momento del nacimiento nadie lo debería de interrumpir, nadie, o sea, Ahorita que te escucho, recuerdo uno de los documentales que pasamos en el foro de Ambulante, no me acuerdo cuál fue, pero justamente cuenta la historia como de los embarazos y cómo ha sido históricamente y cómo hubo una época, o sea, hace 50 o 60 años, en el que a las mujeres les ponían algo y en el que se dormían, pero era como una anestesia, pero les duraba como hasta 2 o 3 días, y luego el sí, impacto emocional y mental que tuvieron esas personas, o sea, esa generación de desconexión. Y aquí otra vez como en mis historias, mi diferencia, por ejemplo, de Lucas, que nació en hospital, fue muy interesante porque yo estaba tan atenta y tan alerta a mi cuerpo y a lo que pasaba con las luces, los doctores, el parto, que con él el amor estaba, pero me acuerdo que el tema es esta parte de lo que dices, ¿no? Como el vínculo que se genera poderosísimo. Me tardé más en generarlo que con Lía, que nació en casa y que me acuerdo que el cuerpo me dolía y me decías, agárrale. Y yo, no, no, yo no, o sea, no la puedo agarrar. Y me acuerdo que me la pusiste en aquí acostadita. En cuestión de 30 segundos no me dolía nada en el cuerpo. Me acuerdo que hasta después me paré. Y cuando a ella la miré, era esta como hicimos un trabajo juntas, fue algo muy poderoso y muy, me gusta ver que tengo dos partos tan distintos en el que puedo ver estas diferencias. Y con Lucas me acuerdo que pasaron meses en el que el amor era profundo, pero esta sensación que tuve con Lía, así del olor, fue muy distinto. Entonces, por es muy supuesto. interesante. Y dentro de esto también quiero hablar de esto que sucede, que se llama, no solo es el parto, ¿no? También era aprender los ritmos. ¿Por qué es tan importante que un bebé llegue a término a pesar de que nosotros digamos, ya, ya está listo? Otro de los puntos será que aprendí con ustedes la importancia de dejar el cordón umbilical latir hasta el final, a nivel, el impacto de salud en los años posteriores. O sea, estas partes que creo que solo damos por sentado y es como, bueno, estoy pariendo y ya, pero es para mí, de nuevo, es como estas fichas de dominó que pegas y van haciendo como un caminito. Sí, en efecto. Exacto, el efecto dominó de poder verlo hasta eso. Han pasado 14 años y todo lo que ustedes me iban diciendo en la salud de los niños, en el sistema inmunológico, puedo verlo y me impresiona mucho cómo ha sido el recorrido. Sí, sí. Y yo creo que tocas un tema muy importante también, una vez que nacen los bebés y que hay ese vínculo de... A los pediatras neonatólogos, déjame decirte que les da mucho temor que los bebés se enfríen, Ujú. porque siempre tienen una cuna de calor radiante a un lado y entonces te dicen, a ver, y en estas épocas de frío, ¿cómo le hacen para calentar a los bebés si se enfrían? Porque siempre sabemos que en el efecto del frío, de que un bebé se enfríe es lo mismo que cuando se queda sin oxígeno, una hipoxia, ¿no? Entonces les da mucho miedo, y lo que no saben es que cuando tú secas perfectamente a un bebé y lo pegas a su mamá, la mamá hace esta función de calor radiante. La mamá puede subir los grados hasta 2 grados arriba para poder calentar a un bebé. Por eso es que es importante que no lo vistas, o sea, que sea piel con piel. La importancia de la piel con piel, del olor que tú decías, activa neurotransmisores tanto en mamá como en bebé, que por eso es en esta conexión, e incluso para la bajada de la leche, para que el útero se contraiga y no haya hemorragias, que también es un tema que siempre nos dicen, pero a ver, si hay una hemorragia en casa, ¿cómo las tratan? Pues no hay hemorragias, porque no intervienes y porque ahí funciona precisamente
esa vinculación entre mamá, bebé y todo el ciclo. Y entonces, ahí realmente empieza la vida de ese nuevo ser humano que va a impactar en todo en corto, mediano y largo plazo. Una, de cómo puede socializarse. O sea, si tú hicieras un estudio y lo vas a ver, un bebé que nace y que se vincula de esta manera con su mamá, es un bebé que a poco tiempo completamente va a ser independiente porque toda esa seguridad que necesitaba la adquirió en el momento del nacimiento. Es un bebé seguro, amoroso, cariñoso, y luego él va a poder socializar mucho más fácil, relacionarse con las personas afuera, y va a ser así. O sea, y se ha visto que es un niño seguro, un niño que se supo amado y que no va a tener conflictos de otro tipo. Tiene una herramienta emocional muy fuerte, una inteligencia emocional muy fuerte que está comprobada. Eso, y lo que tú bien decías, hay una película que se llama El microbiota, que es la microbiota, que se desarrolla precisamente cuando un niño pasa por el canal vaginal y que ahí se inocula, o sea, es como una primera vacuna realmente para que él empiece a desarrollar sus anticuerpos y para que se madure su sistema inmunológico. Y lo hemos visto y por eso ahora incluso quienes han estudiado esto lo que hacen es que si un bebé nace por vía cesárea por alguna situación, meten una gasa a la vagina de la mamá y lo impregnan de eso, porque entonces ahí pues le ayudan un poquito a que estas bacterias fortalezcan su sistema inmune. Y entonces, no solamente es el aspecto emocional, Ale, que tiene mucho que ver, sino también el aspecto preventivo para diabetes en el futuro disminuye la probabilidad de una diabetes, que ahora es una diabetes infantil cada vez. Los niños tienen más diabetes desde la niñez, desde la adolescencia, la adultez, así como pues lo que hemos visto, que tienen muchas alergias igual en un futuro. Y entonces los niños que nacen por canal vaginal, que no tienen este tipo de intervenciones, que se vincularon con su mamá, su sistema inmunológico está al 100. Entonces, todo esto, si se visualizara desde otro entorno, imagínate qué tipo de pues ahora individuos seríamos que estaríamos sanos emocionalmente, fuertes inmunológicamente, y que entonces todo esto, ¿cómo impactaría en muchos sentidos, hablando de todos los aspectos en la comunidad, en las familias, en los papás, las mamás, porque yo creo que nadie puede ver a un bebé o a un niño que se enferma cada 8 días de gripe o que está cada 8 días con problemas de todo tipo, ¿no? Y los emocionales cuando llegan a la adolescencia. Entonces, esto, Y, y perdón que te interrumpa aquí porque creo que yo tengo amigas que han tenido hijos vía vaginal, pero vuelvo a la conciencia del proceso completo. Ah, el cordón umbilical latiendo hasta el final, el nacer y luego ponerte al bebé, ¿no? Nosotros, a pesar de que estábamos en el hospital, pues de nuevo, no es, porque siempre que platico esto, no es nacer en casa o parir en casa, no necesariamente es para todos, y yo estoy completamente segura de eso y de acuerdo. Simple y sencillamente creo que hacerlo desde este lado informado, yo sí, está bien que den a luz donde sea, pero que el proceso del embarazo los acompañen las parteras con esta información, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque de nuevo, cuando uno entiende, para mí es un proceso sistémico, que bueno, puede haber gente que me escuche y diga, ay, qué tonta, claro que lo es, pero esto, abordar el embarazo, el parto y además todo el trabajo que hacen ustedes también después del acompañamiento, ¿no? Emocional, mental, físico, como la importancia de, y retomo esto, que tengo amigas que tuvieron hijos por canal vaginal, pero no se los dieron luego, y hay o no latió el cordón hasta el final, hay un impacto en en el sistema inmunológico muy fuerte. Y creo que es ahí donde digo, informémonos, escuchemos más, estemos más alertas de nuestro cuerpo y busquemos a personas que nos puedan acompañar como ustedes
dotándonos de toda la información para recuperar esta seguridad de nosotros, la información y no tomárnoslos tan a la ligera, ¿no? Esto que dices, cómo impacta en la diabetes, en la salud mental. Hay muchísimos estudios para que no digan, ay, hippies. No, 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 ya se ha demostrado cómo este momento impacta tan fuerte a todo lo que viene después, como estabas diciendo, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Y mira que ha pasado, sí ha habido cambios, afortunadamente, con toda esta incidencia política, esta abogacía que se ha hecho. Afortunadamente hemos tenido muchas alianzas, muchos aliados, entre esas tú y lo que hablabas, por ejemplo, de cuando se hizo esto de ambulante, que se hizo el sensorama y demás, como para que las personas volteen a ver otro tipo de, de, se puede decir, de estrategias, de experiencias, pues que existen más, ¿no? Entonces, hay algo que tú estás diciendo muy importante, que es, por ejemplo, cuando nace un bebé, que permitir que deje de latir el cordón para que toda esa sangre que está en la placenta es sangre de bebé. Eso está completamente comprobado. Entonces, un bebé que lo dejas, que solito deje de latir el cordón y que ya pasó toda esa sangre que era de él y que estaba en la placenta, jamás va a ser un bebé que tenga anemia y su sistema inmunológico. Porque si contamos los mililitros que dejaron de pasar porque cortaron o pinzaron inmediatamente el cordón, son muchísimos, muchísimos. Y para un bebé es un porcentaje alto, que es su sangre y que entonces eso, por supuesto, que a la larga pues tiene ciertas repercusiones que no se han medido, por supuesto, pero que sí se han medido al contrario. A nadie lo van a dejar así al propósito para ver cómo le va, pero sí al revés, a los que les han permitido que el cordón deje de latir. Y gracias a esto, Ale, en la nueva modificación de la norma 007, que es la que regula el embarazo, el parto, el porperio, se puso ya ahí como dentro de esa norma, que el cordón por lo menos lo dejen le den oportunidad de que deje de latir 3 minutos, que ya, bueno, es algo, un avance y que ya se puso en la norma. Nosotros las parteras no lo cortamos hasta que completamente deja de latir, que a veces no son 3 minutos, son más tiempo. Y no pasa nada, o sea, realmente es tan maravilloso el cuerpo de mamá y de bebé que imagínate que antes se pensaba que si no ponías a nivel digamos, de donde estaba la mamá y lo bajabas o lo subías, iba a recibir más sangre o iba a recibir menos sangre el bebé como si fuera una manguera. O sea, que lo subes y se cae, que lo bajas y se baja. Eso se sentía, o sea, yo cuando estudié así me decían, no, tienes que mantenerlo al nivel, no lo subas, no los bajas. Afortunadamente eso ya pasó, ya vieron que eso no tiene sentido, pero algo tan lógico que así pasaba. Y bueno, afortunadamente ahora ya está hasta en la norma y se ha visto que eso tiene una repercusión muy alta en la salud del niño, ¿no? En todos los sentidos. Biológicos, por supuesto, de volumen sanguíneo y también inmunológico para su desarrollo. Entonces es algo, eso, el que no lo despeguen de su mamá por lo menos 30 minutos, no, antes después se dijo, bueno, inmediatamente iniciar la lactancia materna. A veces los niños no quieren comer en ese momento, solamente quieren estar sintiendo a su mamá, oliéndola, sintiendo el calor. Y luego, como ya es una norma, es rutina, pues a ver, bebé, rápido, tienes que comer y ahí te lo están forzando a que tome el pecho y tampoco. O sea, ahora, por ejemplo, las salas LPR, que es donde tienen todo junto y que colocan a la mujer, que también son esfuerzos que se hacen y lo agradecemos mucho, pero otra vez, volvemos a hacer imposiciones, imponerle a la mujer que ella se ponga ahí y que se acomode y que todo pase así en un transcurso, digamos, como Sistemático. sistemático, cuando sabemos nosotras que la mamá va a tomar la posición que ella decida en el momento que ella la decida, y es eso, a libre decisión la postura. Entonces, otra vez, bueno, creo que hemos transitado y seguiremos luchando, ya tú lo dijiste, muchos años, yo ya casi me voy a jubilar y seguiré insistiendo en este tiempo y ya paso la estafeta, porque estamos convencidas de que esto es lo mejor y lo único que puede cambiar
la vida de los seres humanos. Por eso sí, como dijo Michelle Odan, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer, de gestar y de involucrarse con los hijos, tanto mamá, papá y los otros hermanos, o sea, toda la familia. Y sabes, a mí me llama la atención que en México allá seamos como tan malinchistas, tan, ¿no? O sea, como que en Europa es, o sea, en Holanda es muy normal para ir en casa y entonces ahí sí, pero aquí es como de hippies, pero de pueblo, pero, o sea, hay como todavía mucho mito. Y me llamaba la atención cuando me metí en este mundo para lo del festival, bueno, lo de ambulante, cómo tantos países poniendo los ojos en México, viendo que tenemos este tema de la partería tan antigua, ¿no? Y cómo le hacemos el feo, cómo tenemos esta escuela de parteras profesionales tan capacitadas. Me acuerdo que estaba esta fundación, la Fundación MacArthur, ¿no? MacArthur, sí. Dando recursos, tratando de hablar, porque que realmente, o sea, nosotros tratamos de hacer este video, pues no tan amarillista, sin embargo, sí es o sea, sí es muy, muy, muy impresionante lo que está pasando en México, los niveles altísimos de cesáreas y de nuevo, todas las enfermedades que vienen después con ello. Sí es importante Ah, voltear la mirada. Ujú. perdónale, y no No va. solamente las enfermedades después de estas olas tan grandes de cesárea, sino fíjate que para las mujeres hay mucho más depresión postparto. La depresión postparto que se da, o sea, sabemos que debe de haber una nostalgia postparto o algo, porque pues por supuesto los niveles de hormonas tienen una caída muy fuerte. Es bien romántico también cuando decimos, hay un bebé, es amor y ves la ropita y todo. Es un proceso bien, tú lo viviste, es un confrontamiento de muchas emociones y de mucho cansancio y de mucha paciencia. Y aparte las hormonas que tienes ahí y además no tienes tiempo para ti, sino todo el tiempo es una demanda de lactancia materna y todo esto repercute emocionalmente en una mujer. Sin embargo, la adaptación que se tiene que dar a este proceso de la maternidad y de la lactancia materna es mucho más fácil, mucho más viable cuando una mujer ha tenido un parto libre de violencia o un parto acompañado de un parto amoroso, que cuando vivió lo peor, la peor experiencia de su vida dentro de una institución donde fue agredida, donde fue violentada, donde fue coartada de su libertad, en donde fue, eso se ha reflejado que las mujeres tienen más depresión postparto y por supuesto menos vinculación con sus hijos. O sea, ve, cuando por ejemplo tú tocas un gatito o un perrito y lo quitas de su mamá, esa perrita luego ya no acepta ese bebé, ¿estás de acuerdo? Y lo mismo sería en el ser humano. No lo vas a despreciar porque es tu hijo, pero jamás va a ser lo mismo esa Cuesta vinculación. más retomar el vínculo. Cuesta mucho más. Entonces, hay quienes lo pueden lograr, hay quienes igual nunca se da al 100%. Y yo creo que esta salud en todos los sentidos que se requiere para la cabeza de la familia, que es a veces la mamá más bien, es importantísima, es prioritaria cuando hay este tipo de, digamos, de intervención, ¿no? O sea, o de vivencia diferente. La lactancia materna, por ejemplo, tú sabes que para eso sí hay que estar, hay que aprender a hacerlo. Ajá, entonces eso es las parteras también, como dices, acompañamos, las parteras estamos al pendiente, porque no se terminó como dicen ellos, el proceso del parto, ahí se acabó todo, pues no, ahí empieza y ahí es en donde hay que seguir con mamá, con papá, con hermanitos, ¿no? Ujú. Sí, justo era un poco lo que te decía antes, ¿no? Esta parte de, sí, dejar de creer que en el parto es cuando se acaba porque llega el bebé, pues como bien lo dices, es un proceso muy intenso el que comienza en ese momento. Yo agradezco profundamente porque después de que nació Lucas, que fue el de hospital, terminé muy lastimada porque el proceso nació por vagina, pero fue complicado. Me acuerdo que estaba muy lastimada y al día siguiente o a los 2 días estuvieron ustedes y me llevaban fomentos, tecitos y la diferencia fue enorme.
este sentirme acompañada, porque además, de nuevo, ¿no? O sea, dejar de ver los procesos como si fuera como una máquina, una fábrica, esta parte de poder acompañar a las mamás en este, pues sí, es muy romántico, es muy lindo, pero también es un romperse internamente, sí es es un nuevo comienzo y poder tener gente, creo que estamos en una sociedad donde nos cuesta mucho ya sostener estos momentos con calma, con tiempo, ¿no? Como decías, urge que nazca el bebé, pero urge que amamante, pero urge, todo nos urge, todo tenemos prisa y ahí es donde recupero esto que les decía de el proceso de haber estado con ustedes, es ver que la vida son procesos y que cada momento, aunque uno crea que no, pues tiene su porqué y tienes que aprender también a la calma y de ahí también los niños empiezan a crecer y para mí esto, o sea, haber estado con ustedes fue dejar de tener la prisa para que mi hijo durmiera solo, para que camine, para que gatee, porque si entras desde el otro lado es muy fácil entrar en este juego como de la rata, ¿sabes? Persiguiendo la zanahoria en la que Sí, todo es prisa y desde ahí cuando por eso explicaba que para mí entender esta parte fundamental de cómo funcionaba mi cuerpo también me hizo ser curiosa en cómo funciona el cuerpo de mis hijos y cómo por qué de pronto uno duerme toda la noche de corrido y el otro no. Y no es que esté bien o esté mal, es distinto. Y cómo de claro. pronto uno los esfínteres lo controló en un momento, pero el otro se tardó más. Y así cada proceso de la vida, entender que la lectoescritura no es una carrera contra el tiempo y todos a los 7, porque neurológicamente hay, o sea, bla, 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 como para mí fue una cascada de información que es fundamental que podamos entender y acompañarnos desde aquí, saber que existe esta forma de parir distinta y entrar a la vida y esta plática para mí era muy importante porque me asusta los niveles de depresión, de ansiedad, de suicidios, de todo lo que está sucediendo ahora y mi sentir muy en el fondo tiene que ver que tiene mucho que ver desde el embarazo y el parto, mucho, mucho, mucho. Y estas desconexiones que podemos llegar a tener las mujeres, que aunque hay mucho amor, sí puedo ver que estamos muy rotas en muchas cosas y no hemos sido acompañadas amorosamente en muchos procesos, también los hombres. Yo hablo de mí porque soy mujer y puedo ver cómo desde ahí vamos transmitiendo violencia y cómo vamos como estando mal en esta, ¿no? Si nos apresuran desde para nacer y para correr y comer. Entonces, me era importante esta charla. Creo que podríamos hablar tú y yo muchas horas. Sé que vives corriendo de un lado a otro. Me impresiona porque en estos 14 años no hay una vez que te llame y no estés o en un parto o en una asamblea o en algo moviendo el mundo para que esto suceda. Guadalupe, te agradezco este espacio muchísimo porque además en estas épocas sé que estás todavía más acelerada. Oírte siempre es un regalo y espero que la gente que escuche esta plática pueda darse cuenta el gran cariño que tiene esta mujer acompañando a las familias. Muchas gracias, Ale. Y pues sí, yo nada más complementaría que muchas gracias a ti y a las mamás que se vuelven en cierta forma activistas a favor de esto, porque eso es lo que necesitamos, ser cada vez más y lograr que las mujeres, las nuevas generaciones, los líderes jóvenes vean de diferente manera, cambien el mundo, ellos pueden hacer estos cambios y entonces creo que esto es bien importante, que no se apresuren, que no planeen, que no somos máquinas, esto que acabas de decir. Voy a planear mi embarazo para que nazca en estas fechas y quiero que me lo induzcan porque entonces así se termina. Y después queremos que los hijos puedan tomar decisiones cuando yo tomé la decisión hasta de cuándo tenía que nacer, cuando se sabe que los niños pueden nacer de 40 semanas, 41 semanas cuando están listos y que decimos, déjenlos que nazcan cuando estén listos, no tienen por qué nacer cuando a nosotros se nos ocurre. Ellos cuando estén listos van a nacer y esto también tiene mucho que ver para no apresurar lo que no te corresponde apresurar y aprender que es su tiempo y que son ellos también son seres que ya toman decisiones desde que están en el vientre y que dejémoslos que así sea y que conozcamos más bien que esto es Bien, y es como un importante. proceso más amoroso, ¿no? Aprender a que ya no es una y que no es mi prisa, sino que pues eso, hay otro Exacto. humano.
Y sabes, vuelvo a hacer el hincapié ya nada más para cerrar, que no es un tema de mujeres, al menos no desde mi lado, desde donde lo veo. Creo que los hijos los cargamos las mujeres, bueno, los parimos, pero pues somos el equipo, ¿no? Siempre Exacto. está el hombre, la mujer. Y para mí fue un momento muy especial cuando estábamos haciendo el foro de ambulante. Hubo una noche que llegué y estaba, Lucas tenía, no sé, 7 años, 8, era chiquito. Me acuerdo que llegué en la noche y le dije, ay, amor, perdón, es que hoy estuve corriendo y entonces, pero las Guadalupes. Y le contaba un poquito el día. Y entonces me quedó viendo y me dijo, mamá, gracias. Mira, hasta voy a sacar la lagrimita porque me dijo, mamá, gracias. Y yo, ¿por? Me dijo, ay, me dijo, porque están haciendo algo bien lindo, porque yo cuando sea papá quiero tener la posibilidad de que mi hijo nazca con partera. Ay, Un qué niño de 8 bonito. años o 7, o sea, Claro, y es claro. claro, no le hablamos a las mujeres, o sea, esto es un trabajo entre dos y es bien importante que también los hombres, es más, yo sentiría que es muy, pero muy, muy importante que los hombres se informen porque también va a haber una parte en la que se sientan integrados, porque sí es un proceso en el que al inicio es muy de la mujer y Sí, puedan saber acompañar a las mujeres y entender claro, estos procesos, porque el parto y el posparto puede ser muy duro. Sí, el embarazo es más romántico, pero la otra parte son tantas hormonas, tantos cambios, tantos... Las mujeres tenemos esta parte en la que el primer año suele ser como somos muy controladores en general. Tiene que ver con una hormona. Entonces, entre más te informas, creo que es más fácil hacer equipo exacto. y entender que Te además sientes más acompañada, ¿no? Y te también sientes más vinculas a tus hijos. acompañada, él se siente parte del proceso y por otro También, lado, quien está llegando al mundo es su hijo. Y exacto, entender que esos procesos son parte y también entrar en el no tener la prisa, en el no sobremedicar, creo que es una invitación muy amorosa a informémonos, hagamos esto de la forma más amorosa, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen. exacto. Abrir Y camino. bueno, muchas gracias, Ale. Y bueno, nada más comentarles que todo este trabajo de abogacía, de incidencia política, la seguimos haciendo a través de nuestra asociación y cuando ustedes se suman como mamás, como la otra parte, la otra visión es bien importante y pues también queremos invitarles a que sigamos haciendo, cerrando filas, que sigamos con todos los espacios en donde podamos trabajar por esto para que se retome. Y vamos a tener un congreso en febrero 28, 1 y 2 de marzo, entonces están cordialmente invitadas, invitados. Vamos, queremos atraer a parteras de todos los estados y de todas las regiones en donde son a veces imposibles, pero ellas son las que están ahí con la comunidad que más les necesita. Y bueno, pues igual si por ahí alguien quiere apoyar a traer una partera a nuestro congreso que va a ser en Veracruz, pues bienvenidos también, porque Yo siempre creo que andamos. sería hermoso. Voy a dejar tus datos aquí abajo en el video. Sería muy lindo que podamos sumarnos porque apoyar estos movimientos, pues justo es una forma muy amorosa de nuevo de acompañar a las nuevas generaciones y poder ampliar la información independientemente que elijamos parir en hospital, con doctor, lo que sea. Este acompañamiento de verdad cambia la vida de las mujeres. Viene una charla bien bonita que tenemos varias mujeres que hemos parido con distintas parteras y queremos compartirles cuál ha sido nuestra visión. Sería muy lindo que podamos sumarnos, donar y que puedan llegar más mujeres a este encuentro y a poder capacitarse más profundamente con Guadalupe. Dejamos todos los datos abajo y si se quieren poner en contacto con la Asociación de Parteras, pues seguramente van a ser muy bienvenidos sus comentarios, sus donaciones. Guadalupe, Muchas gracias. querida, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo y tu trayectoria. Te quiero y te admiro. Gracias, querido Ale, para ti y tu hermosa familia también y todas las mujeres.